diédrico, la forma de representar el plano es donde ese plano corta los planos de proyección. Y como dato, acuérdense de que dijimos que las rectas llevaban letras minúsculas, que las letras mayúsculas eran para los puntos. Bueno, las letras griegas son para los planos. Así que a partir de ahora, cada vez que tengamos que identificar un plano, vamos a una letra griega. Entonces, cuando yo tengo un plano cualquiera como el plano beta y corta el plano vertical, lo que me va a dejar es una recta. ¿Estamos? O sea, la intersección de dos planos me define una recta. En este caso es la recta que está formada por el plano beta al cortar el plano vertical. Entonces, a esa recta le ponemos B sub 2, porque es el subíndice que tiene todo lo que proyectamos sobre el plano vertical. Y cuando corta el plano horizontal, vamos a tener beta 1. Las características de los planos oblicuos como este, que es un plano que tiene cualquier posición respecto del espacio, digamos, no tiene particularidades, se cortan en la línea de tierra y ese lugar se llama vértice del plano. ¿Estamos? Entonces, cuando identificamos un plano en este sistema, no vamos a dibujar todo este esquema es nada más para que ustedes se ubiquen. Lo que vamos a usar es pasar de esta figura a la del sistema diédrico. Entonces, lo que llevamos es beta 1 y beta 2, y lo hacemos a través de un vértice, que es donde, digamos, podemos identificar qué parte está en el primer diedro y qué partes están en otros diedros. Estamos como hemos hecho con las rectas o con los puntos. Entonces, vuelvo a decirle, los planos se van a representar por las rectas de intersección entre el plano del espacio y los planos de proyección. Entonces, cuando el plano ya no está en esa posición cualquiera, sino que tiene una posición muy particular como el plano horizontal, todos lo conocen, el plano horizontal es uno de los que están en los que usamos en el esquema. Bueno, si yo uso otro que no sea uno paralelo a este plano, me va a dejar proyectado sobre el plano vertical, por ejemplo, a Φ2. Ahora, es paralelo al plano horizontal, por lo tanto, la intersección con el piso es en el infinito. Entonces, nosotros vamos en el dibujo vamos a poner Φ2 y después vamos a indicar que Φ1, que es la proyección sobre el plano horizontal, se da, pero en el infinito. Entonces, en el sistema diédrico lo que vamos a tener es una sola línea paralela a la línea de tierra, como esta que es Φ2, y vamos a indicar sobre la línea de tierra que Φ1 se encuentra en el infinito. Estamos, esto de indicar el infinito puede ser para un lado o para el otro, es indistinto, es simplemente para que ustedes nos demuestren que saben que está faltando dentro del dibujo una línea que es la que corresponde a ese plano. Otras características que tienen estos planos es, por ejemplo, que cuando tengo un elemento en este tipo de plano, como el plano horizontal, cualquier línea, cualquier punto o lo que yo dibuje sobre el plano Φ, cuando lo proyecto sobre el plano vertical, lo único que va a haber es la línea que me identifica el plano. Eso quiere decir que el plano es proyectante en ese lugar. Y por lo tanto, el plano horizontal es un plano proyectante vertical. Queda identificado así, como plano proyectante vertical. Después van a ver que para algunas resoluciones que tenemos que utilizar, es mejor usar un plano proyectante que un plano oblicuo, porque hay una parte del dibujo que queda incluida todo en un solo elemento y tengo que dibujar menos. Entonces, acá tenemos, y cuando volví a armar el mismo esquema, le estoy diciendo que en este caso, si yo tuviera una recta o un punto puesto acá arriba, no lo veo, lo identifico nada más, eso sí, pero el plano es proyectante. Entonces, si tengo una recta, voy a poner donde dice Φ2 que la recta H2, la proyección 2 de la recta H es coincidente con Φ2.
y sí voy a ver el resto de los elementos que están fuera de esa figura. Si tengo un punto, y de paso vemos lo que habíamos hablado en la clase pasada, yo tengo una recta, las rectas son infinitos puntos, por lo tanto puedo identificar uno solo. Fíjense en que yo lo que les decía antes es que sobre la línea que identificó a Φ2 quedó H2 y también D2, que es la proyección 2 del punto. ¿Estamos? Entonces, a esta parte de dibujar, van a ver que cuando hacen ejercicios es muy conveniente usar a veces planos proyectantes porque ya sabemos de entrada que todo lo que tenga contenido en esa proyección va a quedar en el mismo plano. Cuando nosotros estamos hablando de un plano vertical, bueno, es lo contrario a lo que hablábamos antes, digamos. O sea, en lugar de hablar del plano horizontal, ahora hablo de un plano que es paralelo al plano vertical que usamos como ejes del sistema, como sostén del sistema en el espacio para hacer los esquemas. Entonces, este plano es proyectante, puede ser plano proyectante vertical, y este que estamos dibujando ahora es un esquema que es un plano que está oblicuo respecto del pH, pero es perpendicular respecto del plano vertical. Entonces acá le pusimos el símbolo nu de letras griegas. Vamos a ver que sobre el plano vertical tengo nu2, voy a tener un vértice, como les decía antes, y donde corta el plano horizontal voy a tener la otra proyección, que es nu1. Y lo que le estaba diciendo era que sobre el plano vertical, como el plano es perpendicular, todos los elementos tienen la misma característica de lo que estaba comentando antes. O sea, nosotros utilizamos ese plano para hacer algún ejercicio que lo vamos a ver un tiempo más adelante. Cuando lo tengo dibujado en el sistema diédrico, o sea, lo que ustedes de todo este esquema van a tener que hacer es esto que está abajo a la derecha, se van a acordar de poner nu2, el nu1 y también el vértice, y para identificar en qué diedros están trabajando y demás, es conveniente que cuando salgo del primer diedro y continúo con las trazas de los planos, indicar con líneas de punto de trazos, algún poquitito más, como para indicar que ahí cambiamos de diedro. El plano de perfil, llamamos plano de perfil a un plano que es perpendicular al plano vertical y al plano horizontal. Entonces, este plano, de acuerdo a lo que hablábamos antes, a este lo llamamos, le ponemos una letra griega, este plano es perpendicular al pH y al PB. Entonces, cuando terminamos de dibujarlo en el sistema diédrico, fíjense en que lo único que tenemos es una línea donde ponemos que delta 2 es coincidente con delta 1, identificamos el vértice, y lo que hablábamos es que si yo tengo un punto, una recta o cualquier elemento que contiene ese plano, no lo voy a dibujar, simplemente voy a indicarlo, porque el plano es proyectante vertical y horizontal, entonces todos los elementos están contenidos en ese plano. El plano proyectante horizontal, estamos hablando de el inverso de cuando hablábamos del plano proyectante vertical, o sea, en este caso es perpendicular al plano pH. Voy a identificar a las rectas que me lo están definiendo, y en el sistema diédrico, que es lo que importa como esquema para ustedes, si yo me piden que dibuje un plano proyectante vertical, tengo que recordar que siempre voy a tener una proyección que es perpendicular al plano y que la otra va a tener un cierto ángulo respecto de la línea de tierra. Y que si yo tengo un punto o una recta, bueno, eso se ve de esta forma. O sea, yo voy a ver M2 de la recta, pero M1 es toda la recta. ¿Estamos? O sea, y la tengo contenida dentro de la proyección 1. Cuando tengo un punto,
La proyección 2 la voy a estar viendo porque está sobre la proyección vertical, pero la otra, que es la vertical, la voy a tener coincidente, o sea, va a quedar coincidente como dibujo, que tengo la recta y también tengo coincidente el punto. ¿Estamos? Eso es la característica importante de lo que es un plano proyectante. ¿Estamos? Es de esa forma. Después está el plano frontal, que es inverso. Una Sí, consulta. sí. O sea que si el punto pertenece al plano, su proyección en el plano de proyección horizontal siempre coincide con la recta mu sub 1. No, no, a ver, espera, que acá me parece que hay un esquema, está mal escrita, se superpusieron los dibujos. N1 es una recta, y como a ver si se entiende, la recta, ¿ves que está acá sobre el plano vertical? Son montones de puntos, pero cuando yo dibujo un punto solo porque está contenido ahí adentro. O sea, no tengo Ah, que sí. dibujar la recta. Sí, sí, ahí la entendí, porque es ¿Me una recta. entendés? Y después Sí, sí. tengo, sí, después un punto, lo mismo, ya no dibujo porque me va a decir que puso una recta, eso no. Es una indicación, o sea, el punto va a seguir siendo un punto y la recta va a seguir siendo una recta, nada más que en el dibujo quedan coincidentes, nada más. Bueno, y a ver qué queda ahora. Queda otro plano, que es frontal, que es inverso al que habíamos visto con el plano vertical. En este caso, cuando tiene una recta o tiene un punto, pasa exactamente lo mismo. O sea, yo pongo una recta y fíjense, en F2 la dibujo, tiene ángulos y demás. Cuando voy a ver dónde está el plano alfa 1, la recta F está coincidente. No dibujo nada porque toda la recta está contenida, digamos, en esa traza del plano. Y cuando pongo un punto, es lo mismo. O sea, voy a tener F dibujado como recta, el punto de la recta que utilicé, y cuando voy sobre la traza que es proyectante, lo único que hago es poner un puntito y poner que está ahí la proyección 1 de ese punto. Es bastante sencillo, digamos, esto tienen que acordarse nada más de cuáles son proyectantes y cuáles no, y todo esto tiene que ver con perpendicularidad. Algo de lo que ustedes van a tener que darse cuenta de lo que hablábamos recién es cómo tenemos, o sea, ya se lo repetí varias veces, pero lo vamos a repetir de nuevo, la pertenencia de una recta a un plano. Entonces, en el caso que uno tiene que dibujar más, que era lo que yo les decía antes, que es el caso de la recta oblicua, si yo tengo un plano oblicuo y tengo una recta de ese plano que es oblicuo, la forma de identificarlo va a ser lo siguiente. Vuelvo a reiterarle para que no se olviden. Ponemos beta 2, beta 1, ponemos vértice de beta, acuérdense de ponerlo. Hay que seguir un poquito más, yo acá lo exageré un poco para que entiendan que algo hay que marcar. No tienen que decir que beta 2 termina en la línea de tierra y que beta 1 termina en la línea de tierra, porque los planos son infinitos. Cuando tengo que dibujar una recta, porque yo voy a estar trabajando nada más que en este sistema, después van a ver los ejercicios, pongo traza 2 de R sobre beta 2, voy hasta la línea de tierra y vuelvo a hacer lo que hacía con las rectas, pongo traza 2, 1 de R, sobre beta 1 pongo la traza 1 y hacia la línea de tierra traza 1, 2 de R. Las 1, las homónimas, digamos la proyección 2 va a ser R2, y cuando voy a buscar la proyección 1, acá también la tengo porque el plano es oblicuo. Entonces, acá estoy, digamos, haciendo los ejercicios genéricos de la pertenencia de recta y demás. Y si yo tuviera que hacer la pertenencia de un plano, que es también lo que vimos por ahí antes, y me dicen identifique un punto de ese plano, bueno, cualquier perpendicular que yo dibuje a la línea de tierra, donde se corta con esta recta, puede identificar un punto. ¿Estamos? Es bastante sencillo. Entonces, es de esta forma. Dibujo una perpendicular, donde corta R1 tengo A1, donde corta R2 tengo A2.
y tengo armado el esquema, digamos, en el sistema diédrico. A ver qué es lo que sigue. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del anterior? Sí, dale. Ahí, ¿cómo se dibujaría, o no sé si se puede, un punto que su coordenada 2 y a 1 coincidan con las trazas del plano? ¿Se podría hacer? Sí, pero lo que vos decís es muy raro. Ajá. O sea, nosotros estamos dando, digamos, sistema diédrico básico. No te vamos a dar algún ejercicio raro o algo por el estilo. Si vos me decís, porque fíjate lo que vos me decís, si yo pongo un punto coincidente con la traza de red, tendría que ser algo muy raro que se te dé, porque la traza 2 ya es un punto. ¿Ves que Bien. T mayúscula es un punto de la recta? Bien. Siempre entonces me va a convenir para encontrar un punto que pertenezca a un plano, hacer antes una recta. Exacto, sí. Primero haces Bien. una recta y después en cualquier lugar ponés la perpendicular y marcás, y lo podés hacer tanto acá como está en el primer diedro o irte a otro diedro donde vos quieras. Bien. Buenísimo. Gracias, No, profe. gracias por la pregunta. Cuando hablamos de rectas que tienen los planos, yo puedo poner una recta frontal como esta que pertenezca al plano. ¿Estamos? Entonces voy a tener la recta frontal porque el plano está en esa posición. Voy a tener las proyecciones y viéndolo en el sistema diédrico es más fácil. Si yo tengo que poner esta recta o la horizontal, me tengo que acordar cómo era la recta. Entonces yo sé que la recta frontal es paralela a la línea de tierra, la proyección 1. Entonces si la proyección 1 era paralela a la línea de tierra, primero dibujo F1, que es paralelo donde yo quiera, en la línea de tierra donde... Perdón, la línea de tierra, donde la línea de F1 corta beta 1, tengo la traza 1 de F. Voy hacia arriba, voy a tener la traza 1, 2 de F. Y sé que la otra parte de la recta que estoy dibujando en el sistema va a ser F2, va a salir paralelo a beta 2. Entonces, todas las rectas frontales van a tener esta característica, que yo las voy a usar para hacer ejercicios porque sé que tienen esas características particulares de dibujo. Y siempre tengo que indicar dónde están las trazas. Si yo lo que quiero poner es una recta horizontal, fíjense en que es la invertida de la anterior. O sea, yo invierto el ejercicio anterior y me da la horizontal. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? De que cuando uso la frontal me tengo que acordar que la parte oblicua es proyección 2. Cuando uso la horizontal, la que es oblicua es la proyección 1. Entonces, cuando tenga que hacer algún ejercicio y usar una recta, como dijeron recién, de hacer, entonces pongo una recta primero. Sí, traten de usar siempre frontales o las horizontales porque son, digamos, las más fáciles de reconocer. Y a ver si queda algo más. Bueno, y lo último que les muestro, que también lo vamos a seguir viendo la clase que viene, es qué pasa cuando tengo dos planos que se cortan. Entonces, cuando los planos se cortan, fíjense en donde Nu2 y beta 2 se cortan, hay un punto. Cuando se cortan en la proyección 1, también tengo un punto. Como todo punto tienen sobre la línea de tierra sus correspondientes indicaciones. Entonces yo voy a tener la traza 2, 1 de Nu beta, en la línea de tierra voy a tener traza 2, 1 de esa recta, y lo mismo pasa con la otra traza. Uno esos dos valores, y la indicación que nosotros vamos a usar es poner I de recta, en minúscula, proyección 1 de Nu beta, y del otro lado ponemos I2 de Nu beta. Y encontré la intersección entre dos planos cualesquiera. Perdón, profe. Sí. En estos casos, o sea, como bien sabemos, la intersección entre dos planos siempre va a ser una recta. Nos van a dar como dato 2 puntos, por lo menos, ¿no? No, acá el tema es que cuando empecés a hacer los otros ejercicios, ahora estamos viendo generalidades. Cuando llegue algún ejercicio para encontrar algo,
ya ahí te lo vamos a decir cómo se muestra. Esto es, estamos hablando de cómo trabajar con el sistema en las partes, digamos, más fáciles. Yo tengo que encontrar la intersección, sé que busco donde proyección 2 y proyección 2 se corta. Y eso es traza 2. Y cuando pasan con las trazas 1, también tengo la traza. Me quedan definidos esos dos puntos. Cuando los uno, con cuidado pongo, acá tengo subíndice 2, es recta I minúscula, que es intersección 2 de nube. Y la otra I1 de nube. Y entonces ahí ya resolvimos el ejercicio de intersección. Después vamos a ver que hay un montón más de ejercicios, pero son casos particulares. Lo vamos a empezar a ver de nuevo la clase que viene. O sea que hoy vamos a quedar acá y la clase que viene seguimos con esto y ya vamos a ver distancia. Y vamos a estar a una clase más o dos y termina el cursado. ¿Estamos? Así que traten de estudiar, de practicar, porque esto falta poco para que tengamos después el parcial. ¿Estamos? Profe, ahí las proyecciones de la recta intersección deberían ir con línea punteada después de la Eso izquierda. eso después lo vemos. O sea, yo ahora te di la indicación nada más. Sí. Ah, bien. Esto era para que sepan que todo tiene una correlación para llegar. Ya la clase que viene vamos a ver casos raros, entonces ustedes ya van a tener una idea y va a ser más fácil que yo se los explique. Bien, estamos. Profe, una consulta. Sí. ¿Una o dos clases más, pero para lo de petróleo o para todos en general? No. A ver, petróleo y las demás tienen diferencias y tienen, digamos, sus problemas o sus tareas distintas cuando están hablando de dibujo. Porque hay un dibujo para petróleo y un dibujo para electrónica, uno directo quiere, otro distinto quiere electrónica, que prácticamente no quieren dibujos casi, y química, que usa el mismo que petróleo. Pero cuando están en este sistema es uno solo, no hablo de petróleo, química, de nada, es este solo, no hay otro curso. Bueno, profe, gracias. ¿Entendió? Sí, es así. O sea, por eso a algunos compañeros yo les he dicho, si no pueden llegar acá, estén en el otro, porque es lo mismo, no damos otra cosa. Bueno, los dejo con Alejandro entonces. Bueno. Bueno, hoy entonces vamos a hacer sí, bueno, hay que preguntan si se aprueban descriptiva, si se aprueba dibujo técnico, o sea, es toda la misma materia. Sí, hay que probar todo, descriptiva y dibujo, para probar o cursar la materia en total. Hoy vamos a hacer el ejercicio 4, 5 y uno del 6, el 6A. Y trabajo del día va a ser el 2.